Buen día, amada iglesia y amigos que nos acompañan. Agradecemos a Dios por esta mañana, dar la oportunidad nuevamente de poder reflexionar en su palabra. Y para ello, antes de entrar a su palabra, te invito a orar para pedir de Dios la dirección en nuestra vida. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, por esta oportunidad que nos brinda nuevamente de meditar en su palabra. Y porque siempre, Señor, que vamos a ella, usted tiene algo que compartir a nuestras vidas. Permita que a través de su Espíritu Santo podamos extraer las verdades esenciales para nuestro diario andar, Señor, y que podamos, Padre, aplicarlas momento tras momento en nuestra vida. Gracias por esta oportunidad que nos brinda. Y Padre, como cada ocasión que usted me permite compartir en algún lugar, le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo y a la gente que estará escuchando, Señor, esta porción de su palabra en esta meditación. En Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarte a que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo número 10, versículos 12 y 13. Solamente es un pasaje que tal vez algunos de ustedes han escuchado y me gustaría compartirlo. Dice por ahí la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Solo que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para tu bien. La palabra de nuestro Dios en este pasaje nos habla acerca de qué es lo que debería de regir nuestra vida. ¿Sabes? Hay una pregunta que quiero hacerte: ¿qué gobierna tu vida? ¿Qué rige a tu vida? ¿O por quién te dejas manejar en tu vida, en pocas palabras? ¿Sabes? Hay gente hoy en día que se deja regir o gobernar por lo que dice su horóscopo. Es decir, todas las mañanas antes de salir de casa, él tiene o ella tiene que ver lo que el horóscopo dice para su vida. Y en base a ello, entonces planifica todo su día. Si el horóscopo dice hoy no conozcas a tal persona de tal signo porque puede ser negativo para tu vida, entonces de preferencia esa persona está siempre durante el día a la expectativa de no hacer lo que el horóscopo le está diciendo que no debería de hacer en su vida. Hay otros que rigen su vida conforme a los parámetros que otros ponen, como por ejemplo la propia moda, el agradar a alguna persona y por lo tanto se sujeta a lo que esa persona dice para intentar agradarla, o lo que el psicólogo en algún momento le dice que debería haber en su vida, conforme a terapias que en algún momento él aprendió para poder dar terapia en su profesión. Algunos más rigen su vida en base a filosofías como el karma: lo que tú haces se regresa en algún momento, entonces no hago cosas por tal de que no se me regresen, o practico algunas cuestiones para que me vaya a mí bien porque estoy haciendo algunas obras buenas y se me van a retribuir. O algunos más hablan acerca de la metafísica. Es decir, lo que tú te programes en tu mente es lo que puede suceder. Pensar positivo, positivo, positivo y cosas buenas, y esas podrás traerlas hacia ti y poder vivirlas. Entonces, por lo tanto, lo negativo ni lo pienses, porque es algo que puede ser una realidad en tu vida porque tú lo estás pensando. Algunos más hasta han llegado a creer en el acomodo de las cosas en algunos momentos, porque esto puede traer ciertas energías sobre el cuarto, sobre tu vida, sobre algunas cuestiones. Llaman a esto también el Feng Shui. Es decir, todas estas cuestiones son algunas de las cosas que rigen a las personas o gobiernan a las personas para hacer o no hacer cosas en su vida. Yo quiero hablarte el día de hoy de lo que el pasaje nos habla. Y el pasaje nos habla en particular ahí en Deuteronomio 10, versículo 12 y 13, de algo que Dios pide para nuestras vidas. Y quiero decirte algo: si algo Dios pide para nuestras vidas, eso quiere decir que tú y yo deberíamos de vivir conforme lo que Dios busca para nosotros. El día de ayer analizábamos y meditábamos un poco acerca que el concepto de Dios tiene peso para nuestras vidas, es decir, significa algo para nosotros. El día de hoy quiero dar una aplicación a eso a través de la palabra de Dios. Si realmente yo entiendo que Dios es mi Dios, es mi Señor, el Dios que dice la Biblia o emana de la Biblia, por lo tanto puedo entender que lo que la Biblia me muestra, porque Dios lo ha establecido así, es algo que yo debería de cumplir en mi vida. El pasaje que tenemos aquí nos habla claro y nos dice que Dios pide algo de todo hombre. El versículo 13 en particular nos dice
que debe regir nuestra vida, o lo que debe regir o gobernar nuestra vida es la palabra de Dios, es decir, guardar los mandamientos y los preceptos que Dios ha establecido para nuestra vida. La mayoría hemos hablado o hemos conocido en algún momento o hemos escuchado acerca de los 10 mandamientos que Dios estableció en el Antiguo Testamento. No es lo único, porque toda la Biblia realmente nos habla acerca de lo que Dios quiere para nuestra vida día tras día. Pero hablando un poquito acerca de los 10 mandamientos, Dios los estableció como una medida para nosotros y poder guiarnos en base a ellos en nuestro diario actuar. Dios creó al hombre y su palabra es como si fuera el manual para que éste desarrolle su vida de forma plena. Mira, cuando alguien hace algún electrodoméstico, alguna empresa o algún aparato, normalmente viene dentro de la caja un manual de uso. Y a través del manual de uso es como podemos sacarle el mejor provecho a aquello que la persona ha desarrollado o ha creado para que tú y yo podamos tenerlo en el hogar y darnos el máximo rendimiento. Quienes checamos los manuales en algún momento podemos saber cómo utilizar ese electrodoméstico o aparato para el mejor uso en nuestro hogar. La Biblia nos habla acerca de que Dios creó al hombre y ha establecido la propia Biblia como el manual de uso en el cual el ser humano vive a plenitud y experimenta su vida de una manera plena, porque Dios le lleva a vivir conforme lo que en ella, es decir, su palabra estableció para nosotros. Solo podemos amar, temer, servir y andar en sus caminos, viviendo conforme lo que la Biblia nos dice. Por lo tanto, amada persona o amigo que nos estás viendo, lo que quiero decirte es que debería regir nuestra vida el día de hoy. Lo que debería regir nuestra vida es la palabra de Dios, es decir, lo que Dios ha establecido para que tú y yo podamos vivir en base a ello. Ahora alguien preguntaría, y es una pregunta que quiero contestar a través de diferentes respuestas. ¿Por qué Dios debe regir mi vida? Hay algunas respuestas que quiero dar y la primera de ellas es porque es la única forma en la que el ser humano puede sentirse pleno en la vida. Cuando yo me dejo regir por la palabra de Dios, en ella encuentro solamente la plenitud. Cuando hay otras cuestiones y filosofías que en algún momento han regido la vida de algunas personas, toda filosofía es pasajera. Es decir, se estableció y tendrá un fin, tiene un comienzo y ayudará en algún sentido, pero no le da plenitud al hombre. Y podemos hablar de filosofías y formas de gobierno que en el mundo han existido y ninguna de ellas ha traído todo lo que en algún momento se suponía deberían de traer. ¿Por qué la Biblia o por qué Dios debe regir mi vida por medio de su palabra? Porque Dios diseñó al hombre para vivir en obediencia y no para desafiarle. Desde el inicio del hombre o la creación del hombre, que era Eva y Adán, Dios estableció en ellos principios, valores, pero también puso reglas claras para poder vivir su vida conforme a los parámetros que Dios había establecido. Tristemente, cuando ellos irrumpen con estos mandamientos o estas ordenanzas que Dios se había dado, su vida se viene al traste y empiezan a vivir una serie de condiciones deplorables en ellos que no regresan a un estado de plenitud como cuando fueron creados. ¿Por qué debo dejar que Dios rija mi vida por medio de su palabra? Porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros y por ello nos dio su palabra. El pasaje nos dice al final en el verso número 13 que lo que Dios ha establecido en esto es para nuestro bien. Pongo algunos ejemplos relacionados con esto. Yo creo que la mayoría hemos escuchado acerca de los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos, ¿a quién le conviene llevarlos a cabo? Más que a las demás personas, me conviene a mí, porque cuando yo respeto esos mandamientos, realmente traigo beneficios a mi vida, porque Dios los estableció no para entorpecer mi vida, no para frustrar mi vida, no para mal, sino para bien, según lo que dice la Escritura. Por ejemplo, menciono algunos de ellos. Aún el día de reposo, que es el 4.º mandamiento, santificarás el día de reposo. Cuando hablamos de este mandamiento, el ser humano requiere descanso en su vida. Y las personas que respetan este mandamiento aún tienen algo para su bien, y no solamente en cuestión de descanso para su vida, sino también la relación que puede tener con Dios mismo trae beneficios para él, y para vivir tranquilamente, para vivir en paz, con la paz que solamente Dios produce en el corazón del hombre. Ahora, no solamente esto.
Cuando hablamos de otros mandamientos como el honrar a nuestros padres, o pongo uno más como el no mentir, o como el no codiciar lo que alguien más tiene, cualquiera de estos mandamientos, el más beneficiado no es la gente, sino somos nosotros mismos cuando los practicamos. Porque muchos de nosotros en algunos momentos nos metemos en grandes problemas porque no estamos respetando los mandamientos que Dios ha establecido. Por eso digo, si algo debería de regir nuestra vida es la palabra de Dios. ¿Por qué debo dejar regir mi vida o gobernar mi vida por la palabra de Dios o por la Biblia? Porque solo Dios puede, por medio de ella, darle sentido a nuestras vidas vacías. Hay gente hoy en día, y hemos hablado o hemos escuchado acerca de lo que es el suicidio, que sigue en aumento dentro de nuestro país y del mundo entero. Y mucho de ello tiene que ver porque la gente no le está encontrando un sentido a su vida, porque realmente no encuentra un propósito por el cual vivir. Cuando tú y yo nos metemos en su palabra y respetamos lo que la Biblia nos dice, sabes, Dios produce en nosotros un deseo de poder vivir una vida agradable delante de Él y darnos motivos para continuar adelante. Quisiera en estos momentos cerrar este breve devocional hablando de algunas cuestiones de beneficio para nuestra vida y algunas cuestiones prácticas que tú y yo podemos realizar el día de hoy en base a lo que aprendemos del pasaje. Número 1, coloca a Dios como el centro de tu vida y que todo gire en torno a Él y no en torno a nosotros o en torno a una filosofía hueca que en algún momento pasará, y simple y sencillamente como ese pasar de la filosofía, pasará también nuestro pensamiento, iremos a otra cosa más. La palabra de Dios permanece y permanece para siempre. Por eso te digo, pon a Dios como el centro de tu vida y que todo gire en torno a Él. Número 2, deja que la palabra gobierne tu vida y no las filosofías pasajeras. Cuando hablamos acerca de esto, sinceramente lo que quiero decirte es, la palabra de Dios no pasa, dice la Escritura, y ella puede gobernar nuestra vida en todo momento, y en base a ella tú y yo podemos actuar no por las circunstancias, no conforme con quién estamos, porque el creyente realmente tiene honestidad y puede regirse en base a la palabra bajo cualquier circunstancia en la que se encuentra. No miento a nadie. No solo con algunos digo la verdad y con otros digo mentiras, sino con todos digo la verdad porque es la forma como Dios me pide que yo pueda comportarme. Y tercera cosa, al hacer la voluntad de Dios encontramos plenitud para nuestra vida porque todo lo que aquí está escrito es para nuestro bien. Y quiero decirte que aunque no parezca de esa forma y no lo percibamos de esa forma, todo lo que tú y yo hacemos es para bien de nuestra vida conforme a lo que Dios ha establecido. Es decir, cuando yo hago lo correcto, es para bien de mi vida y Dios así lo ha establecido. Que el Señor te bendiga y que el día de hoy sea un día lleno de bendiciones para tu vida, basado siempre en Dios y en su palabra.